hace pensar, bueno, mi condición de decir cómo es mi estado en temas espirituales, ya yo sé que nos estamos reflexionando eso, bueno, el Espíritu Santo está en mí o no, y ya sé que también nos estaremos preguntando como, venga, ¿será que es una paloma? ¿Será que es un fuego que está aquí dentro de mí? ¿Será algo? Entonces he aquí donde te vengo a decir que el Espíritu Santo es una persona. Hola compás, bienvenidos a este nuevo episodio de Para Vencer por Gracia. Y bueno, sé que en este momento me estarás escuchando, sea en cualquier lugar, en cualquier ciudad, país, mundo. Bueno, por ahora no. En este momento estamos acá en la tierra conversando sobre estos temas que nos traen verdad y nos traen guía a nuestra vida. Y bueno, ¿cuáles son estos temas? Pues Cristo, pues nuestro Padre, que viene siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que nos va guiando en este camino de la vida que de por sí en este mundo pues estamos. Y ya que estamos hablando del planeta Tierra, del mundo y todo eso, yo quiero que así como, no sé, puede que nunca me hayas escuchado, no sabes quién soy, también si es la primera vez, pues quiero darte la bienvenida y bien pueda, pase, siga aquí, sentémonos a conocer verdaderamente quién es nuestro creador, quién es Cristo y por qué tanto es que se habla de Cristo, por qué tanto es que se habla de Dios. Es porque es cuando nos empezamos a irnos a la fuente de vida eterna, a la fuente que nos da tranquilidad, nos da gozo, que es Él, que es Cristo mismo. Entonces, bien, empezando este episodio tiene algo interesante que es de hecho muy difícil de llegar, incluso pues lo digo en mi experiencia, de poder entender. Es como cuando a mí me ofrecen, ejemplo, si estuviera mueca, vamos a hacer ese ejemplo, si estuviera así súper sin dientes y nada, y me dan de comer una hamburguesa, no, o sea, tendría que procesarla, no podría, o sea, no podría. Entonces, así mismo, ¿saben quién sí puede darnos el poder para nosotros comer de esta palabra que viene siendo la palabra de Dios, el Evangelio, que nos da la verdad? De entender esta palabra y de que incluso yo en este momento te la estoy compartiendo y que tú puedes compartírsela a tus queridos y demás, es por medio del Espíritu Santo. Y este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Yo sé que es rarito, ¿no? Uno dice, venga, pero ¿por qué me pregunta eso? Yo lo sé, yo soy súper espiritual. Pero resulta, mi querido hermano, de que viene siendo más como cómo nos hace pensar, bueno, mi condición de decir, bueno, cómo es mi estado en temas espirituales. Ya yo sé que nos estamos reflexionando eso, bueno, el Espíritu Santo está en mí o no. Y ya sé que también nos estaremos preguntando como, venga, ¿será que es una paloma? ¿Será que es un fuego que está aquí dentro de mí? ¿Será algo? Entonces he aquí donde te vengo a decir que el Espíritu Santo es una persona. Así es una persona. No es una fuerza, no es un ente, ¿sí? No es una, así como un ente tipo ovni, no es una energía, no es algo que podríamos decir como intangible, ¿cierto? Y yo sé que muchos, inclusivemente en algún momento yo pensé en esto, pensé como en términos de un poder, como una cosa, podríamos decirlo así. Y muchas veces yo sé que oiremos incluso que se dice que como en hacer énfasis en decir, ay, venga, es que yo quiero recibir del Espíritu Santo o quiero recibir ese poder nomás, o sea, a mí solo me interesa eso. Y bueno, ahí también es como, o sea, está bien, pero bueno, ¿en qué contexto? ¿Lo estoy haciendo porque por algo a cambio o un plus en mi vida o porque me quiero sentir mejor? Entonces ahí es donde vengo a abordar este tema. Vamos a ver varios puntos donde vamos a analizar todos estos conocimientos de la palabra y empezar a comprender y masticar este tema. Porque este mismo tema, no, yo les dije desde el principio, no ha sido fácil porque ha causado división, incluso insensibilidad, podemos decirlo, o debilitación en las iglesias. Ha causado de que podamos fracasar en este concepto porque, y bueno, asimismo es por eso que esta semana Dios me ha estado revelando este tema, me ha estado hablando incluso a mí en el Espíritu Santo, como bueno, ya que estamos aquí, ¿y ahora qué? O sea,
ya que Él está aquí morando en mí, entonces, bueno, ya, ¿qué va a pasar? Entonces, en pocas palabras, aquí la idea es que el Espíritu Santo lo recibimos con el fin de que podamos servirle a Dios y de que podamos obtener frutos, tengamos frutos. Yo sé que hemos estado escuchando como los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, benignidad, gozo, mansedumbre, etcétera, ¿sí? Todos los frutos del Espíritu. Asimismo, en la palabra de Dios se habla de frutos que damos nosotros, ¿sí? Entonces ahí es donde esta semana, lo que les decía, Dios me estaba hablando con ese tema, porque yo me estaba preguntando, bien, o sea, yo quisiera entender por qué yo tengo estos frutos, o por qué me gustaría actuar de esta manera, me gustaría actuar más con más paciencia, con más tranquilidad, tener paz, tener mansedumbre, tener benignidad, todo eso. Pero resulta que no sé, pasó algo, una circunstancia que no me fue de mi agrado, y entonces ya exploté, o ya dije algo que no debía decir, o no tuve paciencia. Incluso la paciencia ¿a qué voy con esto? Que son emociones que a la final provienen de donde de uno, de su cuerda, del corazón de uno, ¿sí? Entonces no es como que siempre relacionarlas con cosas externas, como, ay, no, es que Pepito me hizo esto, es que fulanita me comentó eso, entonces, bueno, pero resulta que nosotros estamos en el mundo y estamos bajo en este mundo donde habita ese Dios que es Satanás, que es el maligno, que obviamente hay muchas cosas externas, muchas cosas incluso internas que se pueden utilizar de nuestro pasado para hacernos, digamos, fracasar en estos conocimientos de la palabra. Nos nublan totalmente el conocimiento de quién es la Trinidad. Pero bueno, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad viene siendo Dios mismo, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, si tenemos a un Dios Padre, sabemos de que nuestro Dios tiene ciertos atributos, que es omnipresente, que es todopoderoso, que es omnisciente, ¿sí? Que obviamente es nuestro creador, y que es un Dios que, o sea, todo lo ve, que es un Dios que es bueno, que es un Dios que Él ya fue y será. O sea, por eso hablo de todos estos atributos. Vemos de que en él es la vida, o sea, en Él es esta vida misma. Cuando tú crees en Dios, porque yo sé que hemos también, incluso, me incluyo, hemos llegado a pensar como anteriormente, en mi vida pasada, yo decía, no, pues yo creo en Dios y todo está bien, todo está genial, yo con tal de que yo haga el bien no pasa nada, no le hago mal a nadie, ok. Pero resulta que ahí erramos, porque no conocemos lo que viene siendo el mismo Dios, lo que viene siendo la vida. Yo quiero que también incluso recordemos este versículo de Génesis que habla de que al principio, cuando nos estaba haciendo a ese hombre, porque en la Biblia la palabra hombre también se refiere a nosotros humanos, a los humanos como tal, porque fue Adán el primero o sea, la primera humano sobre la tierra, la primera creación, ¿sí? Desde ahí nosotros partimos, ¿no? Desde ahí nosotros estamos aquí, carne y hueso. Entonces, es que, y bueno, salió Eva, pero entonces ahí es cuando dio a Dios, o sea, dio Dios a Adán como ese soplo de vida, ese soplo de vida. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así que ese soplo de vida? ¿Cómo si le sopló la cara? No, no, ¿eso qué quiere decir? Que le dio ese espíritu, le dio ese espíritu que hace que Adán, pues, ya obviamente sea compuesto de que en ese espíritu tuviera esa vida que es Él y pudiera estar habitando Dios mismo en Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa composición, ese hombre adámico que nosotros desde el principio tuvimos, fue dañado, fue corrompido, fue destrozado, todo fue corruptible, podríamos decirlo así, porque entró el pecado, entró todo eso, y obviamente en esa parte es cuando el espíritu, podemos tener el espíritu, porque especialmente Dios te hizo el espíritu por eso, para que Él morara en ti, ¿sí? Y aquí también quiero compartir de que la vida cristiana no debe estar basada en lo que uno siente, ¿sí? Como lo que les estaba comentando, no es que me siento pues bien haciendo esto, bien yendo cada domingo ahí al lugar, ¿sí? A este templo, ir el domingo aquí en la iglesia, en fin. Pero resulta que, lo que les decía, la vida cristiana no debe estar basada en lo que se siente, sino en aquel que mora en mí, porque yo fui creado
para contener a Dios en mi espíritu. Eso es un himno que me gusta mucho, dice eso, yo fui creado para contener a Dios en mi espíritu y así Él pueda fluir, o sea, así pueda fluir en mí, saturarse de mí, ¿listo? Pero entonces ya que estamos hablando de esta Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu, estamos hablando del Señor Jesús, de Cristo, que ya mora en nosotros porque Él hubo esa crucifixión, ¿sí? Hubo su muerte, que ya, aunque yo no mereciera, aunque obviamente ya de probable todo lo anterior, de que se hubiera dado todo ese pecado de lo que estaba explicando de Adán y todo eso, aún así, Dios mismo hombre, o sea, Dios en Jesús, porque Dios, o sea, es verdad, Dios se hizo una persona. Entonces ya estamos hablando de que esta Trinidad es persona, es Dios Jesús en persona, Dios en persona y Espíritu Santo en persona, ¿sí? Para que me lo entiendas mejor. Entonces, así fue que Dios en persona Jesús, pues, Él murió por esas transgresiones, ese pecado, esa sangre que fue derramada anteriormente, esa injusticia, todo eso fue de una vez crucificado y perdonado a nosotros, y por eso es que hay una nueva vida, una vida eterna, una vida que desde el principio se pensó desde Adán, desde que Dios sopló vida en Adán, ¿sí? Entonces, es por eso de que nosotros tenemos un espíritu, ¿sí? Por eso nosotros tenemos un espíritu de E pequeña, pongámoslo así, en E pequeña. Y ojo, yo con esta explicación aclaro de que no todos tenemos el Espíritu Santo. No todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que acabé de comentar, ¿vale? Porque podemos pensar que entonces con tan solo tener esa convicción de que creo en solo Dios, o en un solo Dios, o también está esa creencia de solo creer en Jesús, ¿sí? Entonces yo digo, no, pues ya yo estoy bien, ¿sí? Pero resulta que también hemos llegado a pensar de que el Espíritu Santo está en todo el mundo y no. ¿Listo? Ya lo vamos a ver acá en los versículos que les voy a estar compartiendo. Y también quería compartirles acá pues el Romanos 7:4, que dice: así también vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros fuimos creados para eso, porque apenas nosotros creemos en Cristo, perdón, en nuestro Cristo, Él ya mora en nosotros, la vida, y de hecho se llama así, la ley de vida, o la ley del Espíritu, que habla de hecho en Romanos 8, Pablo, que también lo vamos a ver, viene estando conformado en nosotros, allá a veces viene a saturar, ya se satura obviamente en nuestro interior y nosotros ya somos diferentes, ¿vale? Pero entonces aquí voy a hablar sobre el tema ya hablamos sobre el espíritu, que es una persona, y también vamos a hablar del espíritu como consolador. Pero antes yo les estaba comentando ese tema, de que a veces pensamos de que, ay no, que el que es creyente entonces tiene el Espíritu Santo, o el que no, y entonces ¿cuál es la diferencia de un no creyente? ¿O cuál es la diferencia de una persona que cree que es pecado, cree pero tiene pecado? Bueno, entonces resulta que les voy a contar algo también. Yo me estaba leyendo este libro se llama así, Este dolor no es mío, es un libro que me estoy leyendo, y que se trata de como esas maldiciones transgeneracionales, pero es más hablado un poquito más en temas de ciencia, ¿sí? Más términos biológicos, moleculares, del ADN, todo eso. Entonces se habla mucho de que en el ADN uno tiene como haz de cuenta, un código que muestra que en mis antepasados yo puedo traer eso en mi persona, ¿sí? Es decir, desde la concepción, o desde que, bueno, mi mamá estuvo embarazada o mi abuela estuvo embarazada de mi mamá, hay ese ADN de dolores, de traumas, de estrés, de etcétera, que se puede pasar, ¿sí? Entonces, así mismo, si en tu vida, no sé, en tu familia, por eso es que nosotros nos dicen, bueno, su merced tiene una enfermedad de algún familiar, o alguna familiar tiene algunos problemas así como, bueno, ya enfermedades terminales, enfermedades, etcétera. Entonces uno dice, bueno, no, sí, o bueno, es que yo sí tengo con razón. Entonces es por eso, porque todo esto se desencadena por el tema de la sangre, ¿sí? Entonces, eso que voy, de que incluso en temas espirituales puede suceder lo mismo,
¿sí? Por eso es que nos indica incluso la palabra de Dios a los jóvenes, a los solteros, nos dice como venga, no tenga cuidado, no forniquen, ¿sí? E incluso puede haber fornicación en términos de la palabra también, o sea, fornicación espiritual, que es cuando uno está, digamos que, mezclando cosas o cambiando las cosas de aquí en la palabra o yéndose a una religión y así sucesivamente. Entonces, digamos que es por eso es que esas son las consecuencias o que vienen siendo los obstáculos que nos desvían de lo que viene siendo de la verdad y que obviamente Satanás usa para que no entendamos el concepto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es por eso de que no todo el mundo tiene el Espíritu Santo, o sea, yo quiero que aquí todos lo tengamos, la verdad, o sea, porque eso viene siendo una decisión desde que tomamos a Cristo como vida. Por eso es que Pablo decía de que vivía y moría por Cristo, ¿sí? Porque si yo vivo y muero por Cristo, mi vida le pertenece a Él. Soy sellada con el sello del Espíritu Santo, como lo dice la palabra también, ¿sí? Entonces soy sellada con ese sello y ya le pertenezco a Dios, ya soy posesión de Él, ya Él me ha firmó un contrato conmigo, ¿sí? Entonces, ya obviamente el asunto de que yo sé que yo ya rendí mi vida al Señor, ya me arrepentí, Valentina, y entonces, ¿qué? Entonces yo te digo, tranquilo, mi hermano, porque nosotros no tenemos que negar que no somos pecadores porque pecamos, o sea, y Val también lo que dije anteriormente, no es que seamos súper espirituales y, ay, no es que yo soy súper espiritual, no, pero ese es mi camino, mi lucha, la lucha que tú también tienes, ¿sí? O incluso si aún estamos aprendiendo de estos temas, la lucha que a la final yo te muestro que a la final es un resultado de gracia y de gloria para nuestro Dios, ¿sí? Porque si Él pudo morir por nosotros, ¿por qué no podemos morir por Él? Y recibir ese beneficio que es el Espíritu Santo, es un beneficio, son sus riquezas. Ok, otro puntazo que también quiero hablar de lo que recibimos del Espíritu Santo, que en sí son riquezas, es el poder de la oración, ¿sí? Y es súper claro en la Biblia, lo vemos en Efesios 6:18, nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Es decir, de que en cada momento en donde yo sienta como que algo está raro, de que no viene de mí, algún pensamiento así bien rarito, que niega incluso como mi fe o mi confianza en Cristo, de que estoy pensando todo lo contrario a lo que viene siendo esas promesas de Dios en su palabra, de que Él me cuida, de que me sostiene, de que no me preocupe. Entonces, si yo tengo todos esos pensamientos, es cuando yo empiezo a orar en todo momento, en todo tiempo, ¿sí? Suplicando en el Espíritu, o sea, no es con, ni cuándo, ni cómo, no, ¿sí? En el Espíritu, para ser perseverantes. Y también incluso aquí hay un mensaje también muy interesante y que viene siendo el poder de la oración, ¿sí? Ese es el mensaje, el poder de la oración. Porque en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, hay cosas en nuestro corazón que a veces decimos, yo no sé cómo orar esto, no sé cómo hablar, o a veces decimos, no, es que yo no sé orar, o ay, yo no me da pena, o ay, no tengo nada, pero tengan presente de que el Espíritu Santo, Él mismo nos dirige, nos va a ayudar a orar y hasta intercede, o sea, está así intercediendo por nosotros cuando no sabemos qué decir. Por eso, orar en el Espíritu es distinto a una relación de pronto, una oración mecánica, así como, hola, Señor, tal cosa, que a veces como que seguimos un mismo patrón, ¿no? Pero bueno, igual sabemos que esto pues, es otro tema un poquito que después sería chévere como hablarlo en otro episodio, pero es el tema de la oración, donde incluso el Señor nos enseña a orar con el Padre Nuestro, ¿sí? No quiere decir que vamos a orar pues vanas repeticiones, ¿no? Pero sí nos enseña cómo agradecer, como a reconocer que Él es santo, a dar gracias por esas bendiciones, a orar por nuestros enemigos y así, a no caer en tentación. Entonces como que incluso donde a veces no encontramos las palabras para decir cómo nos sentimos, el Espíritu Santo intercede por nosotros y habla con el Padre y podemos decir como que le cuenta todas estas cosas que están en lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Entonces ese viene siendo el poder de la oración. Y bueno, entonces quería ya pues finalizar con esta parte para que en el siguiente episodio vamos a hacer
va a ser como una extensión, va a ser una extensión de este tema del Espíritu. Ya la idea del siguiente es que veamos cómo el Espíritu Santo actúa, cómo es que Jesús nos decía, nos contaba de que él va a ser ese consolador, de que nos va a, de que mora en nosotros, de que nos va a guiar a la verdad, de que incluso con él podemos ser liberados, con el Espíritu Santo podemos ser liberados en el pecado, de que vamos a poder hablarle a naciones, de que podemos dar testimonio y convencer al mundo de Cristo. Entonces esta sería pues hasta esta parte el episodio de hoy. Gracias a todos por haber llegado aquí hasta esta parte. Recuerden que las notas de este podcast, si las quieren, se las puedo compartir por medio de mi red social de Instagram, para vencer por gracia. Por ahora, ya después pienso como enviárselas por correíto, así todo chévere. Y bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Les mando muchos abrazos y gracia y paz y muchas bendiciones. Chao, chao.